Vivimos en la era del yo puedo solo. Aplicaciones que nos guían, tutoriales para poderlo hacer tú solo, motivadores que nos dicen que el poder está dentro de nosotros. Y sin darnos cuenta, esa mentalidad se filtra también en nuestra vida espiritual. Empezamos a pensar, ya sé cómo hacerlo, ya tengo experiencia, no necesito depender tanto de Dios. Israel pensaba algo parecido. Tenía la promesa, el camino trazado y un futuro ciertamente asegurado. Pero Dios les dice algo impactante: suban, pero yo no iré en medio de ustedes. Dios no le estaba removiendo la promesa, pero les dijo, ahí vayan ustedes. Como diríamos por ahí, les echó la bendición. Y aquí nace la pregunta del texto y de nuestra vida. ¿Es suficiente avanzar si Dios no va con nosotros? ¿Es suficiente avanzar si Dios no va con nosotros? Éxodo 33 nos muestra que la mayor tragedia no es perder bendiciones, sino acostumbrarnos a vivir sin la presencia de Dios. Y al mismo tiempo nos conduce al corazón del Evangelio. Un Dios que hace todo lo necesario para volver a habitar con su pueblo. El título del mensaje esta mañana es el siguiente y es a manera de pregunta. Una pregunta que tenemos que estar contestando todos los días de nuestras vidas. Y es esta: ¿la presencia de Dios o nuestra autosuficiencia? ¿Qué estás buscando esta mañana, Iglesia Vida Vertical? ¿Cuál es tu propósito o tus propósitos de este nuevo año que comienza? ¿Está Dios dentro de tus propósitos? ¿Es la prioridad de tu agenda de vida? ¿Es su presencia lo que más anhelas? ¿O tu autosuficiencia? ¿Depender de Él o depender de ti, de tus fuerzas, de tus dones, de tu propia sabiduría, de tus experiencias? Esa es la pregunta que vamos a estar tratando de responder hoy a la luz de la palabra, con la esperanza de que la respuesta a esa pregunta sea de la presencia de Dios. Amén. He dividido el texto en 4 secciones donde veremos cosas que necesitamos considerar para que la presencia de Dios sea lo que consideremos por sobre todas las cosas este año que comienza. Y la primera sección la vamos a encontrar en versículos 1 al 6, donde veremos que tenemos una necesidad que no podemos pasar por alto. Tenemos una necesidad que no tenemos pasar por alto. No podemos pasar por alto. Acompáñenme a leer nuevamente esos pasajes. Versículo 1 dice: entonces el Señor Dios dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Enviaré un ángel delante de ti y echaré fuera a los cananeos, a los amorreos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos, a los jebuseos. Sube a una tierra que mana leche y miel. Pues yo no subiré en medio de ti, oh Israel, no sea que te destruya en el camino, porque eres un pueblo terco. Cuando el pueblo oyó esta mala noticia, hicieron duelo, y ninguno de ellos se puso sus joyas, porque el Señor había dicho a Moisés, dile a los israelitas, ustedes son un pueblo terco, y por un momento yo me presentara en medio de ustedes, los destruiría.
Ahora pues, quítense sus joyas para que yo sepa qué he de hacer con ustedes. A partir del monte Horeb, los israelitas se despojaron de sus joyas. Dios les ofrece la tierra prometida, ¿te das cuenta? Pero retira su presencia. El pueblo, por primera vez, entiende la gravedad del pecado. ¿Y qué es lo que hace? Hace duelo. En otras palabras, lloran. Eso es lo que cualquiera que entiende lo que significa ofender a Dios debería de hacer cada que ofende a Dios, ¿sabes? Eso es lo que tú y yo deberíamos estar haciendo esta mañana si entendemos quién es Dios y cuál es nuestro pecado y cómo ve Él nuestro pecado. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por tu pecado? Yo creo que esa es una buena pregunta, manera de aplicación rápido. Empecemos a aplicar el texto esta mañana, iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por tu pecado? Y si ya no recuerdas, te deberías hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué no me acuerdo? Y la conclusión tal vez lógica a la que deberías de llegar es, ¿será que no estoy llorando por mi pecado? Y si esa es una verdad, entonces la siguiente pregunta que te deberías hacer es, ¿por qué no estoy llorando por mi pecado? Uno cuando se arrepiente, cuando ve su pecado, de vez en cuando, no digo siempre, debería de llorar por su pecado, pero no un llanto como muchas veces vemos, que es más como tipo remordimiento. ¿Alguna vez te has metido a una de esas iglesias tal vez, donde todo el mundo se para aquí al frente en lo que quieren llamar el altar? Y están llorando y hincados y todo, pero no necesariamente hay arrepentimiento genuino en medio de esos actos. Habrá alguno que otro por ahí, no quiero juzgar a la ligera. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de verdadera contrición de pecado. Ve al llanto por consecuencia de que en verdad hay contrición de corazón. En verdad el Espíritu está obrando en medio de nuestro pecado. No celebran la promesa, lloran la ausencia de Dios, ¿te das cuenta? Básicamente, iglesia, les estaba ofreciendo el evangelio de la prosperidad. Dios les estaba ofreciendo el evangelio de la prosperidad. Y cuando ellos se dieron cuenta de ello, no estaban contentos. Se pusieron en duelo. Es como un niño que recibe todos los regalos de Día de Reyes, pero nota que su padre no está en casa. Los regalos pierden valor cuando falta esa relación, cuando falta ese padre con el que pueden jugar con esos juguetes o con esos regalos. Israel, de la misma manera, descubre que la bendición sin Dios está vacía, tanto como una maldición. Date cuenta que ya no les dice, enviaré mi ángel. Normalmente esa era la frase, enviaré mi ángel, mi pueblo. Versículo 12 nos dice, enviaré un ángel delante de ti. Como que menos personal, ¿te das cuenta? Si notas el tono de cómo Dios les está dando el evangelio de la prosperidad, pero no se está dando a sí mismo. Y ellos lo entienden y no están contentos con la idea. Dios sabe que es un pueblo testarudo, terco. Él sabe que ya se la hicieron una vez y se la van a hacer 2 veces. Conoce el corazón del hombre, que es de continuo siempre el mal. En versículo
4 vemos cuando el pueblo oyó esta mala noticia, hicieron duelo. Ninguno de ellos se puso sus joyas, esas mismas que usaron para el becerro. Lo vimos la semana pasada, ¿recuerdas? Se daban cuenta del tamaño de su transgresión. Eso es lo que el pecado hace, iglesia. Nos separa de Dios. En Isaías 59:2 se nos dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Nuestras iniquidades, nuestros pecados. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? El pecado trae separación de la relación que debemos estar buscando tener con Dios si decimos ser su pueblo. Nuestra mayor necesidad, iglesia, no es mejorar nuestra conducta, sino restaurar nuestra relación con Dios. Y eso es exactamente lo que Cristo vino a hacer, ¿cierto o no? Siendo aún pecadores, dice Romanos 5:8, Cristo murió por nosotros. Necesitábamos un mediador. Hazte estas preguntas: ¿qué me duele más? ¿Perder mi comodidad, mi zona de confort o mi comunión con Dios? ¿Y qué lugar está jugando el pecado en medio de esa comunión que tal vez está perdida? No lo sé, yo no te conozco. Tenemos que aprender, iglesia, a tomar en serio el pecado, no minimizarlo. Como vimos la semana pasada que Aarón lo minimizaba, ¿recuerdas? Tenemos que arrepentirnos con sinceridad, con acciones, no solo con palabras. Imagínate por un momento que Dios te dijera, te diera esta revelación y te dijera: tranquilo, tú vive tu vida como quieras, de todos modos vas a ir al cielo. Lo único que sí va a pasar es que cuando llegues ahí, yo no voy a estar ahí. ¿Harías caso a ese consejo? ¿Estarías tranquilo? Ese es el punto del cielo, ¿cierto o no? Para el incrédulo esas son buenas noticias. Ese es el tipo de cielo que quiere el incrédulo. Ellos quieren las bendiciones de Dios sin Dios. Ellos quieren ir al cielo, si es que hay uno, para ellos, si es que hay uno, pero no les interesa si Dios va a estar ahí, siempre y cuando obtengan la gratificación que obtienen en esta tierra a través de las bendiciones que Dios nos ha dado. Pero para el cristiano no puede ser así. Tú y yo no nos podemos conformar con simplemente entrar al cielo. Lo fabuloso del cielo, lo majestuoso del cielo, lo mejor del cielo es que Dios está ahí. Y si Dios no está ahí, entonces ese no es cielo. Es más bien el infierno mismo. Amén. Israel entendía eso y no se quiso conformar con el evangelio de la prosperidad, que es tan famoso en nuestros días, por cierto. Por eso hay iglesias que se abarrotan en el acceso, donde las personas llegan y no encuentran una silla a veces. Tienen que hacer 4 o 5 servicios a veces, o llenar un estadio entero, como sucede en Estados Unidos. Porque ese es el tipo de Dios que el mundo está buscando, un Dios que te da las bendiciones sin Él, no te estorba en tus planes, en tu agenda de vida. Ese no es el Dios que adoramos esta mañana, amén. Espero eso sea una realidad en cada uno de nosotros. Cuando reconocemos nuestra necesidad, Dios nos muestra que no solo somos necesitados,
sino que somos profundamente privilegiados cuando lo tenemos a Él. Amén. Tenemos un privilegio que no debemos ignorar, y esa es la siguiente sección de nuestro texto, versículos 7 al 11. Vamos a leerlo juntos. Moisés acostumbraba tomar la tienda y la levantaba fuera del campamento a buena distancia de este, y la llamó la tienda de reunión. Y sucedía que todo el que buscaba al Señor salía a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. Cuando Moisés salía a la tienda, todo el pueblo se levantaba y permanecía de pie, cada uno a la entrada de su tienda, y seguía con la vista a Moisés hasta que él entraba a la tienda. También cuando Moisés entraba a la tienda, la columna de nube descendía y permanecía en la entrada de la tienda, y el Señor hablaba con Moisés. Cuando todo el pueblo veía la columna de nube situada a la entrada de la tienda de reunión, todos se levantaban y adoraban, cada cual a la entrada de su tienda. Y el Señor acostumbraba a hablar con Moisés cara a cara, como hablaba un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Moisés entraba a la tienda. No era el tabernáculo, tenemos que aclarar. El tabernáculo aún no ha sido construido. Me imagino que era algo así como su casa de acampar de Moisés. Dios hablaba con él, dice el texto, cara a cara, como un amigo. El pueblo observaba desde lejos, pero Moisés disfrutaba de la cercanía de su Dios. Imagina trabajar en una gran empresa donde todos solo conocen al director a través de correo electrónico, excepto una persona que entra libremente a la oficina del director. Eso cambia, ¿cierto o no? Completamente la relación con ese director, con ese jefe. Moisés tenía ese acceso, pero con Dios. Él hablaba cara a cara con Dios, iglesia. El pueblo miraba a distancia su interacción con ese Dios. Moisés tenía a Dios en su vida, ¿te das cuenta? Él era el intermediario, seguía siendo un intermediario por el pueblo. Si Dios mostró compasión por el pueblo, era precisamente por esa relación cercana que tenía con Moisés. Lo vimos la semana pasada, ya le había ofrecido: contigo hagamos esto, contigo continuemos la historia. Eso es algo que de manera personal yo necesito crecer, en buscar más a Dios, en apartarme más con Dios, en dejar tantas cosas que me distraen de buscar su rostro, muchas de las cuales no son necesariamente malas, pero como ya lo hemos dicho siempre, se convierten en malas cuando están usurpando el rostro de Dios. Yo sé que eso de los propósitos de año nuevo puede ser subjetivo la mayoría de las veces, pero no sería mala idea, ¿cierto?, que si estamos iniciando un nuevo año, hicieras una lista de las cosas que sabes que si dejaras de hacer, te darían más tiempo para buscar a Dios, para buscar su rostro. Cosas que sabes que si dejas de hacer, no pasa nada, no se cae el mundo, no vas a dejar de comer, no vas a dejar de existir. Piensa por lo menos en una. ¿No crees que sería buena idea pensar en qué cosa puedo sacrificar este año, que es buena, que no necesariamente Dios me está diciendo estás pecando porque la tienes o porque inviertes tiempo en ello, pero que tú sabes están menguando tu búsqueda de Dios?
tu comunión con Dios, tu oración. A todos nos gustaría pensar, ¿cierto o no? Ser, como dicen ahí, a veces usan esta frase, guerreros de oración. Honestamente hablando, me atrevo a decir que casi ninguno de nosotros se podría atribuir ese título. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué? ¿Acaso no podemos ver a Moisés? ¿Acaso su ejemplo no es suficiente? ¿Acaso no podemos ver cómo es que él no estaba dispuesto a perder esa comunión con Dios? ¿Acaso no se nota que era lo más importante para él? Como ya lo hemos dicho antes, a veces podemos pensar, bueno, Jesucristo, pues porque él era el Dios hombre, ¿no? Él le tenía que estar recordando a sus discípulos que para él era importante sus tiempos con Dios, ¿no? Y sucede, en los evangelios leemos eso, los discípulos dicen, ven por acá, que hay más gente a la que podemos ayudar y sanar, y él les decía, yo necesito tiempo con mi Padre, ¿cierto o no? Para Jesús era más importante platicar con su Padre que sanar a un enfermo. ¿Puedes creer eso? Que ayudar a un desvalido. Eso nos debería de poner a pensar con respecto a este punto. ¿Por qué yo no? ¿Por qué para mí es más importante esto o aquello? Llámese deportes, llámese entretenimiento, llámese amigos, llámese iglesia. Y aquí es donde estamos jugando una línea muy delgada. La iglesia es importante y hemos predicado eso muchas de las veces. Pero cuidado en que la iglesia se convierta en tu distracción para que no busques a Dios. ¿Sabes que eso puede pasar muy fácilmente? Y la razón es esta, porque es más fácil que yo busque las cosas de Dios que me traen cierta gratificación visual y corporativa, a que yo busque a Dios en lo íntimo, donde solamente Él y yo estamos ahí, y donde solamente por fe tengo que creer que Él va a llenarlo todo en mi corazón. Y no solamente lo tengo que creer por fe, Él promete llenarme de Él, de su presencia. La pregunta es, entonces, si eso es verdad, si creo esas verdades, ¿por qué no soy como Moisés? Yo creo que es un buen punto a considerar, ¿no lo crees? Este inicio de año. Y como ya también lo he dicho antes, si te está costando trabajo crecer en tu búsqueda de Dios, en la oración, hablar con Él cara a cara, mucho de eso tiene que ver porque no te estás ejercitando para la piedad. En otras palabras, Dios te ha dado medios de gracia para que eso suceda. Y la iglesia local es donde entra ahí. Es tu ayuda en ese proceso. Sinceramente hablando, ¿cuántos de los que estamos ahorita reunidos aquí, sentados, estuvieron en la oración de las 10:20 esta mañana? ¿La mitad? Tal vez. ¿Y dónde estaba la otra mitad? Y no se trata de simplemente ponerte on the spot. Se trata de que reflexiones. La pregunta es para reflexionar. Sí, que tú mismo te hagas la pregunta si no estuviste aquí. Sí, ¿dónde estaba yo? ¿A qué le estaba dando prioridad? ¿O cómo estoy viendo la búsqueda de Dios? Y cuidado con que pienses, no, yo estaba orando mientras ustedes oraban, nada más que no lo sabían. Puede ser que sea verdad, pero también hay un llamado. Y es más, el llamado viene con un reto, si lo quieres ver así. Yo te reto a que tú veas las cartas pastorales en los evangelios y me digas cuánto del llamado a la oración tiene que ver más con orar individualmente o orar corporalmente.
Y el énfasis, te vas a dar cuenta, que tiene que ver con orar en comunidad, más que con orar individualmente. Con eso de que individualmente también es importante. En el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo fue claro en que busquemos al Señor en el closet, ¿cierto? En lo apartado, donde nadie nos ve. Y no queremos menospreciar eso en lo absoluto. Pero si me está costando trabajo eso, entonces acércate a esta otra parte, en comunidad, y crece en ello. Ejercítate, desarróllate, aprende de otros, y entonces te aseguro que cuando sean esos tiempos que tú quieras considerar de oración en lo íntimo, donde no hay nadie a tu alrededor más que tú y Dios, te será más fácil. Es así como funciona y no al revés. Amén. Entonces vemos eso. Tenemos privilegios de acceso a Dios, no a través de una tiendita de reunión, sino a través de ¿quién? De Cristo. Somos justificados por medio de la fe en Él y tenemos paz para con Dios por causa de Él. Romanos 5:1. En Hebreos se nos dice 4:16, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque ahora Cristo es nuestro intercesor. Él rompió el velo por medio de un sacrificio. Efesios 2:18, por medio de Él tenemos entrada al Padre. Tiene que ver con la misma idea. Tenemos acceso. No tiene que ser en un punto, en ciertas coordenadas en la tierra. Puede ser en cualquier lugar. Ahora, la pregunta es, ¿lo estamos aprovechando? Estamos orando sin cesar. No descuidemos la oración. Es acceso, no obligación. Leamos la Biblia como una conversación, no como un trámite de, ya leí, ya hice mi lectura. ¿Alguna vez has leído y te has detenido a orar y después continuar tu lectura y después orar? ¿Lo has intentado? Si no, inténtalo un día. Te vas a dar cuenta lo enriquecedor que puede llegar a ser. No ser tan cuadrados, ¿no? O sea, si me preguntas a mí, yo soy muy cuadrado. Y yo o estoy orando o leo la Biblia. ¿Por qué no las dos? ¿Por qué no mezclar un poco esas dos disciplinas espirituales para crecer en mi comunión con Dios? ¿Amén? Porque luego pasa esto, si eres como yo, a mí me gusta estudiar la Biblia. Entonces puedo llegar a leer mucho y orar muy poco. Entonces, ¿por qué no mejor campechaneárnosla, como decimos por ahí, y crecer en ambas? Amén. Tenemos que vivir, iglesia, conscientes de que Dios está cerca y no distante como lo hacía Moisés. Amén. Algo que me llama la atención de esa sección es que el pueblo lo observaba y después dice que el pueblo adoraba. En otras palabras, no lo dice el texto, pero me quiero imaginar que ellos envidiaban a Moisés en su relación con Dios. Y eso los provocaba a celos para adorar a Dios. ¿Te das cuenta? O sea, el ver a otros adorar a Dios correctamente, claro, sin tratar de traer la atención a uno mismo, creo que puede provocar eso en los corazones de las personas. Amén. Por eso otra vez la importancia de congregarme, sino ¿a quién voy a celar en su intento de devoción a Dios? O sea, no todo el celo es malo. Dios es un Dios celoso, ¿cierto o no? Nosotros podemos llegar a celar cosas buenas de los otros sin desearles nada malo, claro, porque eso ya sería la contraparte, ¿no? Amén. Este acceso íntimo produce algo más en Moisés, una profunda conciencia de incapacidad, tanto personal como corporativa. Y es lo que vemos en los siguientes pasajes, versículos 12 al 17, donde tenemos una tarea que no podemos cumplir. Eso es lo que Moisés entendía y eso es lo que tú y yo tenemos que entender esta mañana. Tenemos una tarea que no podemos cumplir. Tenemos una misión que no podemos cumplir. Vamos a ver cómo nos lo dice el texto. Entonces Moisés dijo al Señor: mira,
Tú me dices a subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso, le contestó el Señor. Entonces Moisés le dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la superficie de la tierra? Y el Señor respondió a Moisés, también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Moisés reconoce, ¿cierto o no?, que liderar al pueblo sin Dios es imposible. Creo que ya se ha mostrado en algunos eventos a lo largo del viaje que lleva con ellos, ¿cierto o no? Es imposible. Le dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, con nosotros, no nos saques de aquí. Es como intentar conducir un auto muy moderno, muy guau, muy elegante por fuera, pero que no llegará a ningún lado. ¿Por qué? Porque no tiene motor adentro. Así es la vida cristiana sin la presencia de Dios. Nos podemos llegar a ver muy espirituales por fuera, hacer mucho activismo religioso, mucho evangelismo en las calles y no tener a Dios en nuestras vidas o en lo que hacemos. Tenemos una tarea que no podemos cumplir, iglesia. Tenemos que tener cuidado de llegar a pensar que nuestros sistemas, nuestros programas, nuestros talentos, nuestros dones son la razón por la que esta obra va a avanzar y seguirá avanzando. Es el peligro. A veces, perdón, no sé si ya lo he dicho antes, pero una virtud o un talento, un don, puede llegar a ser tu estorbo para adorar a Dios, ¿sabes? Puede llegar a ser tu debilidad, esa fortaleza. ¿Y por qué decimos eso? Es porque comenzamos a depender en lo que hacemos muy bien y no en el Señor, que nos empodera y que nos da el corazón correcto para adorarle. Moisés entendía eso. Moisés entendía que si Dios no iba con ellos, era mejor un desierto con Dios que la tierra prometida sin Dios. Le dice, tú me dices, has subido al pueblo, pero no me has declarado a quién enviarás. En otras palabras le está diciendo, no me has dicho si vas conmigo, Dios. Ya no me has hablado de tu ángel. Yo necesito tu presencia. Si en verdad he hallado gracia delante de ti, ve conmigo y con tu pueblo. No con este pueblo indiferente, con tu pueblo personal, posesivo. Es tu pueblo, Dios. Está intercediendo por ellos, ¿te das cuenta? Ahí vemos intercesión. Le está diciendo, no, somos todos. Vamos juntos. Y tú en medio de nosotros. No apartado.
Te queremos en el centro de nuestras vidas. La figura, la idea de que Dios esté en el centro del campamento es figurativo para que nosotros entendamos que nosotros debemos estar queriendo tener a Dios en el centro de nuestras vidas. Parece que es un buen intercesor, Moisés. Parece que convence a Dios de la necesidad de que Él vaya. Pero ¿te das cuenta? Es a través del intermediario que el pueblo obtiene los beneficios. Es el que tiene la relación, el que puede bendecir a los que se rodean con Él. Es Moisés el que entiende que no vale la pena continuar si Dios no va en medio de ellos. Esa debería ser nuestra idea también con respecto a cómo hacemos iglesia. Si existe algo en medio de tus actividades de iglesia, en medio de tus responsabilidades de iglesia, en donde no estás buscando esta misma actitud, Señor, si tú no vas conmigo, entonces yo no quiero nada con este ministerio. Si tú no vas conmigo, entonces yo no quiero servir en este rol. Eso deberíamos estar siempre. Este debería ser una forma de oración constante en nuestras vidas. Señor, si tú no estás en esto, yo no quiero nada que ver con esto. Y obviamente, ¿de qué está hablando? De comunión. Estas cosas se las decimos a Dios. Y Dios nos escucha. Porque tenemos un mejor intermediario, ¿cierto o no? Un mejor intercesor. Mucho mejor que Moisés. Jesús nos dice y nos reafirma esta verdad. Separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Zacarías 4:6. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. ¿Con qué? Con su espíritu. Es en el poder del espíritu, no en mis fuerzas, no en mi sabiduría, no en mi experiencia. El evangelio no es Cristo ayudándonos un poco, sino Cristo viviendo en nosotros, iglesia. Y solo así podremos cumplir con las metas de este año y de los venideros. Escúchame, hay una cita, no recuerdo de quién es, que dice, si eres exitoso en todas las cosas, que Dios no se complacería de tu éxito, entonces eres el más grande de los perdedores. ¿Cuáles son tus metas de este año, iglesia? ¿Cuáles son tus propósitos de año nuevo? ¿Cuánto de eso son cosas en las que tú quieres ser exitoso, que no necesariamente Dios va a estar en medio de eso? Donde no necesariamente Dios está siendo considerado en tus planes. Y entonces se podría decir de ti, si lo logras, que ante los ojos de Dios eres el más grande de los perdedores. ¿Cuáles son? ¿Existe alguna? Tal vez. Y si existe, pues creo que es un buen momento para corregir, ¿cierto o no? Y recalibrar ese tema. Y tal vez sacarlo de la lista de mis propósitos de año nuevo. Amén. Gálatas 2:20 nos dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuántos de nosotros entendemos en verdad esa declaración? ¿Cuánto de tu rutina diaria dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? ¿Cuánto de tus prioridades de vida nos mandan ese mensaje, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? ¿Cuánto de tus anhelos, tus deseos más profundos dicen, ya no se trata de mí, se trata del que vive en mí?
Eso nos habla mucho de nuestra necesidad, como ya lo dije, de comunión, de orar antes de actuar y no después de fallar. Para muchos no hay tema en la oración después de fallar. Como que eso no deberíamos de buscar que eso sea lo que nos caracterice en la oración, ¿cierto o no? Ya que la regué, ya que metí la pata, como dicen por ahí, entonces ahí sí voy con Dios, ¿no? Para que nos arregle el asunto, todo lo que salió mal y las consecuencias de haber tomado tal vez una mala decisión. ¿Por qué no mejor antes? Para que no tengamos que estar tomando malas decisiones. Tenemos que reconocer, iglesia, nuestra dependencia diaria del Espíritu Santo de Dios. Dios nos lo ha dado, es el sello, no solamente es el sello y la garantía de nuestra esperanza venidera, también es el sello de la garantía de que vamos a poder vivir para la gloria de Dios mientras Cristo no regresa o mientras no nos llama a su presencia. ¿En verdad crees que tienes un poder de lo alto que te abre la mente a las cosas que son verdad, que son mejor, que se alinean a la gloria de Dios? Y que entonces como consecuencia hay una responsabilidad humana de que tus decisiones glorifiquen a Dios en tu vida. Muchas de las cuales la mayoría de las veces van a ir en contra de los estándares y de la definición de éxito que este mundo nos quiere vender. ¿Lo crees? Y también tengamos cuidado de no confundir actividad con obediencia. Otra vez, activismo religioso, cuidado. Puede llegar a ser muy engañoso. Mucha gente vive dentro de las iglesias engañadas de pensar que viven para Dios porque hacen mucho en la iglesia. Y en sus vidas no está Dios en lo absoluto. Que eso no se diga de nosotros, Iglesia Vida Vertical. Porque es cierto, la línea es muy delgada. Amén. Y ante esta confesión humilde que vemos en Moisés, Dios no responde con reproche, sino con una revelación gloriosa de quién es Él. De forma que tenemos un Dios que es grande en misericordia. Ese es el último subénfasis del texto esta mañana. Tenemos un Dios que es grande en misericordia, iglesia. Y eso es lo que más me anima de cuando tengo que predicar la palabra de Dios. No me anima tanto cuando me veo en los ejemplos de aquellos que la riegan una y otra vez. Me anima mucho cuando veo qué de paciente y misericordioso es Dios en medio de eso que yo también soy, cuando veo la desobediencia del pueblo. Tenemos un Dios que es grande en misericordia. Versículos 18 al 23, acompáñame a leerlos nuevamente. Dice: entonces Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió: no puedes ver mi rostro porque nadie me puede ver y vivir. Entonces el Señor dijo: hay un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña, y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro no se verá. Dios, iglesia, no muestra su rostro, pero sí su bondad. Es lo que dice a Moisés. Moisés ve la gloria de Dios. No es solo poder, sino misericordia. Como un padre, ¿cierto o no? Que cubre a su hijo con su mano ante los rayos de una intensa luz. Aquellos que hemos tenido hijos bebés, los sacas en la carriola y hay un solazo fuerte y el niño está así como que no sabe qué hacer, casi se le va la respiración de tanto alumbrado. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos cubrimos, ¿cierto o no?
¿Por qué? Porque la intensidad de esa luz los está ahogando, los está incomodando bastante. Están a punto del llanto. Dios protege de la misma manera a Moisés. ¿Para qué? Para que su gloria no lo aplaste. ¿Por qué? Porque Moisés aún no tenía un cuerpo glorificado como para poder resistir la presencia total. Su gloria lo aplastaría. Y es lo que vemos, ¿cierto? No, en el texto. Tenemos un Dios que es grande en misericordia. Moisés ya ha visto mucho de Dios y de su gloria. Como si la zarza ardiendo no fuera cosa grande, como si el estar arriba en el monte recibiendo las tablas de los mandamientos no fuera algo asombroso, impactante. Sin embargo, eso es lo que sucede y sucederá entre más y más busquemos la presencia de Dios, ¿sabes? Nunca vas a quedar satisfecho con lo que Él te va mostrando. Siempre vamos a querer más. Dios tiene que ser como una droga para el cristiano, ¿sabes? Sabemos que las drogas obviamente hacen daño y matan y destruyen y te alejan de Dios. Pero en el sentido opuesto también tiene que suceder para el cristiano que en verdad entiende su necesidad de quién es Dios. Esa debería ser también parte de nuestra oración. Señor, muéstrame más de ti, de tu nombre, de tus atributos. Eso que le está diciendo, te voy a mostrar mi nombre, le está diciendo, te voy a mostrar ciertos atributos como mi bondad. En el proceso Dios lo protege porque sabe que no está listo para recibir la completa manifestación de su gloria. Tiene que ser de alguna forma velada esa gloria. Y Dios lo hizo no solamente a través de una peña, como que lo metió en la hendidura de una peña, por decirlo así, y después también de todos modos puso su mano, figurativamente hablando. En otras palabras, Dios no podía manifestarse en su totalidad sin que Él fuera destruido. ¿Y qué es lo que lo destruiría? Pues que era un sucio pecador. No es que Él fuera de alguna forma mejor que el pueblo en el sentido de que fuera suficiente su justicia como para estar entre la presencia de Dios. La justicia de Moisés no era suficiente. Necesitaba un redentor. Necesitaba un sacrificio perfecto. Y lo mismo sigue siendo para ti y para mí esta mañana. Aunque vamos a seguir avanzando en nuestro caminar con Dios y seguramente vamos a ir descubriendo más de la gloria de quién es Él conforme le seguimos buscando en sus términos, nunca podremos decir en este cuerpo caído que tenemos, donde todavía hay manchas del pecado, aún en nuestra mejor adoración, ¿sabes? Piensa en ese momento donde tú dices, no, este es un tiempo de adoración que yo podría enmarcar. Ya sea por la actividad que hiciste, por la oración que hiciste, por los pensamientos de Dios que tuviste, por el entendimiento de la palabra que pudiste obtener. Bueno, eso, que seguramente también es gracia de Dios, aún viene con tintes de pecado. ¿Lo crees? Bueno, lo tienes que creer. Porque si no, entonces ahí te quedaste y no vas a pasar de ahí. El Dios de la Biblia es un Dios sumamente santo, así como lo es misericordioso. Aquí vemos que le dice, tendré misericordia en versículo 19. Yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Está haciendo una declaración de su carácter y de su persona. Está haciendo la misma declaración que Pablo usó en el capítulo 9 de Romanos para describir la doctrina de la elección. En otras palabras, nadie de nosotros es digno de entrar a la presencia de Dios. Él tiene que extender su misericordia por su bondad,
por su propio placer, que se encuentra en Él y no en nada fuera de Él. No en nada que tú y yo podamos hacer como para ganar su favor. Así que si alguna vez te habías preguntado de dónde viene la sana doctrina de la elección, viene de estas declaraciones de nuestro Dios. Él no le debe nada a nadie. Él no te debe nada a ti esta mañana, ni me debe nada a mí. Nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Él. Y no lo digo yo, lo dice Isaías. Ninguno de nosotros puede ganar su favor para obtener el acceso a su presencia por la eternidad según nuestra propia justicia. Amén. Yo no sé dónde estás parado tú esta mañana con respecto a esta verdad. Yo no sé si tú ya eres de Cristo o estás considerando aún la necesidad de Cristo en tu vida. Lo que tenemos que entender todos, sin importar dónde estás parado, es que necesitas una justicia perfecta para poder alcanzar el favor de Dios, para poder tener acceso total a su presencia. Y el único que está capacitado y que tiene ese perfil de perfecto es el Hijo, Jesús, que dio su vida en rescate por muchos, que es, como vimos la semana pasada, la justicia de Dios y la misericordia de Dios. Y es solo a través de la fe en Él, en su sacrificio, en su vida, en su muerte y en su resurrección, que tú y yo podemos tener comunión perfecta con Dios, acceso a la presencia del Padre, y podemos ser sostenidos para un día entrar a la gloria con cuerpos resucitados, cuerpos glorificados. Que la misma resurrección que Él experimentó después de haber sido clavado en una cruz por nuestros pecados es la misma resurrección que tú y yo experimentaremos. Ahora sí, sin refrenos, sin velo, veremos cara a cara a Dios, como dice el libro de Apocalipsis. Le veremos como Él es. Mientras tanto, somos conformados a la imagen del Hijo. Y es conforme vamos creciendo de gloria en gloria que nos estamos acostumbrando y estamos creciendo en nuestra capacidad de un día poder estar en ese lugar y tener el acceso total que el Hijo nos ofrece. Pero si no estás siendo conformado a la imagen de Cristo, si no estás creciendo en tu conocimiento, en tu entendimiento de Dios, en tu comunión con Dios, de gloria en gloria, ¿qué te hace pensar que cuando llegue ese día, cuando Dios te ofrezca un cielo, asumiendo que eso pudiera suceder, una vez que mueras, tú vas a querer ese cielo? No hace ningún sentido, ¿cierto? Para los apóstoles, ellos experimentaron la gloria de Dios. En Juan 1:14 se nos dice que el Verbo se hizo carne, refiriéndose a Cristo. Y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Los apóstoles podían hablar de ver la gloria del Padre a través de la persona de Cristo. Y de la misma forma tú y yo esta mañana podemos hablar de la gloria del Padre cuando contemplamos a Cristo a través de la palabra. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, como dice 2 Corintios 5:19. En Efesios 2:8 se nos dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Así que yo no sé dónde estás parado tú esta mañana con respecto a la gloria de Dios, a experimentar la presencia de la gloria de Dios, pero yo te digo esta mañana que tú puedes hacer eso si te rindes al Hijo, si confías en Él, si esperas en Él y si por fe le declaras tu Señor y tu Salvador. Amén. Así que descansemos, iglesia, en la misericordia de Dios, no en nuestro desempeño. Reflejemos la misericordia de Dios en nuestras relaciones y adoremos a Dios por su carácter, no solo por
las cosas que Él nos da. Amén. En conclusión, al inicio del sermón hablamos de cómo hay una cultura en la que vivimos que nos empuja a la autosuficiencia. En Éxodo 33 ya hemos visto y nos enseña que el mayor peligro no es fracasar, sino tener éxito donde no está Dios en ello. Israel podía avanzar sin la presencia divina, pero Moisés entendió algo que necesitamos recordar también nosotros esta mañana, que la presencia de Dios no es un extra en la vida cristiana, sino lo esencial de la vida cristiana. Y el Evangelio, mis hermanos, nos da esta gloriosa esperanza. Dios no solo camina con nosotros, ahora habita en nosotros por medio de Cristo y de su Espíritu. Así que la pregunta final no es ¿hasta dónde puedes llegar solo?, sino ¿estás dispuesto a no dar un paso si Dios no va contigo? Porque mejor es detenerse en el desierto con Dios que llegar a la tierra prometida y no encontrar a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, queremos tu presencia. Queremos tu presencia sin importar lo que cueste, Señor. No nos queremos conformar con asuntos cómodos que no demandan sacrificio tal vez de nuestra parte. No queremos conformarnos con simplemente conocer de ti, sino conocerte a ti, Señor. Y mucho de eso depende de si en verdad entendemos que te necesitamos en todo. Perdónanos, Señor, porque sabemos y reconocemos que hay áreas de nuestra vida que vivimos y en las cuales nos hemos acostumbrado de pensar que podemos ir en nuestras fuerzas, según nuestra propia sabiduría o entendimiento, según basado en nuestra propia agenda de vida y no necesariamente alineándonos a tu perspectiva de cómo ver las cosas, Señor. Perdónanos por ello, humíllanos ante ello, quebrántanos si es que hay altivez de corazón, si estamos siendo tercos o testarudos, como lo estaba haciendo Israel, por lo cual tú declaraste que no podías ir en medio de ellos, pues los destruirías, Señor. De la misma manera, Señor, no nos permitas dar un paso más en esta tierra, no nos permitas avanzar en nuestras agendas, no nos permitas continuar destruyéndonos a nosotros mismos, Señor, si tú no estás en medio de lo que hacemos, Señor. Si hay algo de nuestros planes de vida, Señor, que no se alinean a tu voluntad, que tienen que ver con ideas materialistas, con ideas meramente emocionalistas, con ideas egocentristas, Señor, derrúmbalo, Padre. Y no permitas que continuemos y avancemos en nuestra agenda de hacer las cosas a nuestra voluntad, Señor. Ayúdanos, Padre, a buscarte íntimamente, Señor, para entonces obtener la sabiduría que necesitamos para que todas nuestras decisiones sean éxitos de reino y no fracasos que nos lleven a deshonrarte en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que tu voluntad prevalezca este año sobre nuestros corazones, Señor. Y también te pedimos que tu misericordia nos acompañe cada momento, Señor. Porque aunque sabemos que fallaremos por ahí, Señor, y aunque esa no es la meta, sabemos también que hay un intercesor que nos limpia de toda maldad y que nos hace aceptos delante de ti para poder avanzar y levantarnos y dar mejores pasos a mejores direcciones que se alineen a tus propósitos y a tu voluntad. Todo esto te pedimos y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.